La puñalada que Podemos le ha metido a Sumar no le pillará de sorpresa. No, Podemos está traicionado a todo el mundo. Nace traicionando Izquierda Unida. Vamos a empezar por allí, ¿vale? O sea, Pablo Iglesias lo hace, lo crea como líder, Izquierda Unida, concretamente a través del Partido Comunista Español, y le da mucho aire a las Juventudes Comunistas de España. Ahí lo tenemos en los primeros debates. Le mete la puñalada a él, a Izquierda Unida, para crear Podemos. Luego consigue someter a Izquierda Unida a sus designios, gracias a que Alberto Garzón, el chico, no da para mucho. Cree que va a controlar a Yolanda García. Esto es maravilloso, porque si tú le preguntabas a los gallegos que la conocían, sabían que era un personaje de cuidado, tiene una habilidad política enorme por quedar bien. Yolanda desactivó a Beiras, el histórico nacionalista gallego. A Beiras lo anuló. Pero en su este viaje de ego enorme que caracteriza a Pablo Iglesias hizo que pensara que él, pues, Yolanda Díaz, no sé por qué le dije Yolanda García, porque así soy, yo olvido nombres, es mi profesión. Pablo Iglesias pensó que él iba a controlar a Yolanda una vez que vio que él en el gobierno no servía ni para barrer. Entonces salió huyendo del gobierno, siendo vicepresidente de España. Huye. Después de haber traicionado a los votantes que lo mandaron al Europarlamento, y abandonó el Europarlamento para venir a ser candidato a la presidencia. Es decir, quienes votaron para que los representaran en el Parlamento los traicionó. Luego, cuando es diputado y vicepresidente de gobierno, traiciona a sus electores para irse a competir por la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y cuando la pierde, sale huyendo y deja tirados a sus electores y se va a hacer su programa de radio y ahora su canal de YouTube. Con mucho dinero que nadie sabe de dónde salió, como siempre pasa con él. Entonces, lo que pasó con Yolanda Díaz simple y sencillamente es que Pablo pensaba que la iba a poder controlar como controla a otras personas a su alrededor, porque él sigue siendo el líder de Podemos y no nos hagamos tontos, ¿ok? No vale decir, no es cierto, él ya se retiró y Yone Belarra manda. No cuela. Sí, Pablo seguía siendo el que avisaba qué iba a decir Yone Belarra después, ¿no? Entonces, Yolanda Díaz le salió rana porque se creyó realmente que iba a ser el que controlara desde las sombras el accionar de Yolanda Díaz. Cuando Yolanda Díaz dice, perfecto, pero no me paso a Podemos, sino que abro un grupo, una organización nueva que es Sumar, los hundió. Entonces, Podemos yo no creo que le haya dado ninguna puñalada a Sumar. Podemos está haciendo la lógica de crear alianzas de las cuales sale huyendo, mientras se va haciendo cada vez más pequeño y busca morir matando. De las promesas de acabar con el régimen de la transición de 2014, en 9 años no queda nada. Del Podemos original, del Podemos porque mucha gente que yo aprecio y le tengo cariño y les decía yo, no hombre, no hagas eso, te están viendo la cara unos populistas como Monedero y Pablo fundamentalmente, ¿no? Pero los otros eran comparsas que acabaron saliendo, Luis Alegre, Mónica Vescanza, y el otro de los 5 lobitos era Errejón, que era alumno de Pablo y luego decidió que mejor también ponía negocio por su cuenta. Te están engañando, pero esa gente que se comprometió con el Podemos original, que creyó en los círculos, otra traición brutal de Podemos, las decisiones las van a tomar los círculos, y la gente se reunía en círculos y aplaudía así para que los ciegos también pudieran aplaudir, para que los sordos también aplaudieran, así se aplauden en el lenguaje sordomudos, por lo menos aquí en España. Y tenían una ilusión enorme por hacer círculos donde ellos iban a decidir qué iba a hacer el Podemos a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Nunca funcionaron los círculos. Y a esa gente, a la gente que yo recuerdo, que se comprometió con aquel Podemos originario en 2014, en 2015, ese Podemos ya no existe. Y solo existió en la imaginación de la gente que quiso creer el discurso de Pablo Iglesias. Yo seguía a Pablo Iglesias desde 2012, cuando empezó él a hacer sus giras y recorría los centros ocupas
para explicarles cómo iban a hacer las cosas y estaba preparando la creación de este partido alternativo a Izquierda Unida. Y yo ahí fue cuando me empecé a enterar de él, porque venía a una centro ocupa que había aquí en Oviedo. Bueno, los ocupas se apoderaron de un edificio público, del edificio de la Sanidad Asturiana, y yo empecé a seguir las historias de Pablo Iglesias y lo dije desde el principio y no me hicieron caso. Bueno, estoy condenado a ser quizás una Casandra en ese terreno, pero no me responde nada. ¿Qué les queda a Podemos? Desaparecer en la residualidad y volver los ojos a la América Latina, donde puede tener cierta influencia Pablo Iglesias, concretamente Pablo Iglesias y Monedero, ¿no? De ahí en fuera, yo Podemos lo veo como una fuerza en absoluto declive, veo a Sumar como un peligro, y a Yolanda Díaz como un peligro, pero no sé hasta qué punto Yolanda Díaz se puede pasar tanto a la socialdemocracia, siendo del Partido Comunista, que sigue siendo miembro del Partido Comunista, y después de hace 2 años haber hecho un prólogo absolutamente elogioso del manifiesto comunista de Marx y Engels, yo no sé si Yolanda se puede pasar tanto a la socialdemocracia por su conveniencia, como para que sea un aliado fiable. De momento no creo que sea un aliado fiable, pero al parecer Pedro Sánchez cree que sí.